¿Qué se imaginan ellos? ¿Qué creen ustedes que se imaginan ellos? Ellos se están imaginando este evento que había sucedido ya anteriormente. En el año 167 hubo un acontecimiento el cual el libro de Daniel narra o relata, el Daniel capítulo 11, versículo 31, donde hubo un rey sirio llamado Antíoco IV Epífanes que sitea o invade Jerusalén por 3 años y medio. Antíoco llega a Jerusalén, la invade, profana el templo, saca todas las cosas que había en el templo y comienza a sustituir esas cosas por los ídolos a los cuales ellos adoraban, a los sirios adoraban. Y eso para el judío es una abominación. ¿Qué está diciendo Jesús? Que aquí va a pasar lo mismo que sucedió hace casi 200 años anteriores a lo que él está diciendo. Dice, por eso le está diciendo, acuérdense lo que dijo Daniel, o acuérdense lo que aconteció en Daniel, en el tiempo de Daniel. Ahora, el tiempo de Daniel, aquí hay un tema que hay que analizar. Y es el tema del texto, de cuándo se escribió el texto de Daniel. Para la tradición, el texto de Daniel se escribió para la tradición. Ellos dicen que se escribió como 400, 500 años antes de la era cristiana. Pero la evidencia interna del texto, más otras evidencias que hay en cuanto a lo que es el texto de Daniel, la evidencia también textual, se sabe claramente de que el libro de Daniel se tuvo que haber escrito por lo menos 200 años antes de la era cristiana, más o menos como en tiempos de la época de los macabeos, algo así como cerca de la época de los macabeos, cerca de la época de Antíoco, es algo más o menos en esa fecha. Por eso es que cuando usted lee Daniel capítulo 11, cuando lee Daniel y otras citas de Daniel, siempre la mención que habla el libro de Daniel, hablando acerca de tropas, rey y todo ese tipo de personajes, se refieren al evento que ocurrió en el año 167 al 164, que es el sitiamiento de Antíoco Epífanes en Jerusalén. Y es importante eso. ¿Por qué? Porque ese fue un acontecimiento que fue prácticamente reciente para el pueblo judío en tiempo de Jesús. Es un acontecimiento que había sucedido no hace mucho tiempo, poco menos de 200 años. Estaba reciente. Había en la memoria colectiva del pueblo, conocían el evento que ya había sucedido, lo que habían ellos pasado. Así que cuando Jesús le dice a ellos, el que lea entienda lo que dice Daniel, se está refiriendo a este acontecimiento. O sea, va a suceder algo muy parecido a lo que ya sucedió hace 200 años atrás. Es lo Y que es está lo que diciendo dice Jesús. Lucas, rodeado de ejército. Claro, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeado de ejércitos, exactamente. Cuando vean a Jerusalén sitiada. Aquí hay algo que hay que entender también en cuanto a lo que es el tema de cuando ustedes vean Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando vean lo que dice el profeta Daniel. Y es que, fíjense algo, el profeta Daniel utiliza una serie de términos que nosotros en el Nuevo Testamento lo hemos venido aplicando de manera muy equivocada. Ahora, ¿por qué lo hemos venido aplicando de manera muy equivocada? Porque no hemos estudiado los términos dentro del contexto, sino que lo hemos venido estudiando desde la reinterpretación tardía. Y aquí sucede algo que pasa en Mateo 24. A partir del versículo 28, 29, 30 en adelante. Cuando dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre es Jerusalén rodeada de ejércitos. Porque ellos le pidieron una señal, ellos no le están pidiendo otra cosa, no le están pidiendo un regreso. Dice, y entonces golpeará a los pechos toda la raza de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria.
Cuando usted lee ese pasaje, el cristiano dice, ay no, ahí está, la venida de Cristo. Ahí está, dice, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. El tema aquí es que venir aquí no es parucía. La palabra venir aquí es ercomai. Entonces no podemos estar hablando de parucía del versículo 3 porque este versículo no se refiere a parucía. Aquí la palabra es ercomai. Pero ¿qué quiero decir yo con esto cuando habla de venir sobre las nubes? El venir sobre las nubes es una expresión muy antigua, pero muy antigua. Es una expresión que se utilizaba ya en dioses muy antes a Yahvé. De hecho, hay un ejemplo de esto. Hay una inscripción que aparece en unas tablillas de hace 2000 años antes de la era cristiana, que se conocen como las tablillas de Ugarit, o también se le llama el ciclo de Baal, ¿no? Donde se hace mención a ese venir sobre las nubes o cabalgar sobre las nubes. Y hay una inscripción en esas tablillas que dice algo así. Dice, ¿qué enemigo se enfrentó a Baal, adversario, al jinete de las nubes? Esa inscripción que aparece en las tablillas de Ugarit es muy importante conocerla porque esas expresiones son expresiones ya que se utilizaban con otros dioses antiguos a Yahvé. Pero cuando se comenzó a elaborar los salmos, el Salmo 68:4, que dice, canta a Dios, salmodiad a su nombre, abrir paso al que cabalga en las nubes, alegraos en Yahvé, exultad ante su rostro, o creo que la palabra es exaltar ante su rostro. Esa misma expresión que aparece aquí es un préstamo que hizo el salmista proveniente, lo más seguro que haya sido, de esta inscripción que aparece en las tablillas de Ugarit. Porque en la antigüedad eso se solía mucho hacer. Tomar frases, tomar, digamos que características, atributos de otros dioses para sumarlo al Dios tuyo o tu Dios propio. Y eso dentro de lo que es el Antiguo Testamento o lo que se conoce también como el texto hebreo, se aplica mucho, más que todo a Yahvé. Característica de Baal, característica de otros dioses, que se le fueron atribuyendo posteriormente a Yahvé y que posterior a eso el cristianismo lo utilizó para atribuírselo también a Jesús, o en este caso a Cristo. Así que esto que estamos utilizando nosotros no es ni un plagio, no estamos hablando aquí de un plagio, sino que estamos hablando es de expresiones, de atributos de la antigüedad que se utilizaban en los dioses y que cada grupo que tenía su propia creencia lo adaptaba al Dios al cual ellos creían. Hay como una especie de adaptación, como una especie así de adaptación. En este caso, el lenguaje del cristianismo, la reinterpretación tal día del cristianismo, y hablo de reinterpretación tal día porque esta expresión que vemos aquí, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, el cristianismo tardíamente lo interpreta como que Cristo viniendo sobre las nubes. Pero ya vamos a ver de que esa interpretación está muy equivocada. Y ya lo vamos a ver. ¿Dónde nace esa expresión? Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. ¿De dónde aparece esto? ¿De dónde nace que tenemos nosotros aquí en Mateo 24:30? Esa expresión nace en Daniel 7:13-14, cuya traducción moderna es la siguiente. Dice así: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, yo quiero aquí quiero hacer pausa en cuanto a lo que es el texto aquí de Daniel, y quiero hablar un poco acerca del libro de Daniel. Y lo que quiero hablar es lo siguiente. El libro de Daniel
que es un libro que fue escrito, como ya lo mencioné hace un par de minutos, aproximadamente en el siglo II, antes de la era cristiana. Es un libro que ha causado mucha polémica dentro de lo que es el mundo judío o el grupo de lo que es el judaísmo, pero también dentro de lo que es el grupo cristiano, el cristianismo. El cristianismo también ha tenido muchos problemas con el texto de Daniel. Ahora, el libro de Daniel es un libro que se tradujeron, o sea, que tiene una traducción, vamos a decirlo así, o que se escribió, no se tradujo, se escribió eh, en tres idiomas o en tres lenguas. En hebreo, tiene una parte en hebreo, tiene una parte en arameo y tiene una parte que está escrito en griego. Ahora, aquí hay algo que hay que entender. Y yo lo puse aquí debajo, donde dice versión de Teodosión. Esta versión que nosotros hoy en día leemos en Reina Valera 1960 y en otras versiones modernas, es una versión que proviene de un escritor de a finales del siglo II, a finales del siglo I, comienzo del siglo II, que se llama Teodosión. Y yo voy a hablar un poquito acerca de quién era Teodosión. Pero lo otro también que hay que sumarle a esta lectura es que el primer comentario que hay de este pasaje de Daniel capítulo 7, versículo 13-14, lo hace Tertuliano, un gran teólogo, en el siglo III, después de la era cristiana. Es el primero que interpreta o que hace una reinterpretación de ese texto y que le atribuye el título de hijo de hombre refiriéndose a Jesús. O sea, porque hijo de hombre realmente no es un título, pero el primero que le asigna un título a hijo de hombre para referirse a Jesús es Tertuliano en el siglo III. O sea que antes de Tertuliano, esa expresión hijo de hombre nunca fue atribuida a Jesús. Cuando leíamos hijo de hombre en el Nuevo Testamento, nunca esa expresión es una expresión que se refiere a Jesús como título. Ese título se comenzó a utilizar a partir del siglo III. Por eso es que cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted puede ver que la expresión hijo de hombre, Pablo nunca la utiliza. Porque si para Pablo hijo de hombre hubiese sido un título atribuido a Jesús o a Cristo, ya él lo hubiese utilizado como evidencia textual. Si hijo de hombre es un título atribuido a Cristo, a Jesús, en Fuente Q tampoco aparece hijo de hombre como tal, como un atributo de Jesús. De hecho, en ningún texto en la antigüedad no hay ni siquiera evidencia de los padres de la iglesia que hagan mención a hijo de hombre para referirse a Jesús. No existe evidencia. Y vuelvo y repito lo que dije la clase pasada. Es extraño. Es extraño que hijo de hombre, una expresión que aparece innumerables de veces en el Nuevo Testamento, más que todo en los sinópticos, Pablo no la utiliza, ni los primeros padres tampoco la utilizan como expresión o lenguaje dentro de sus textos. ¿Ustedes saben por qué? Porque hijo de hombre no tiene ese significado en los 3 primeros siglos. Tiene otro significado. Por eso es la ausencia de hijo de hombre dentro de lo que es Jesús. Y no se utiliza como título para Jesús. ¿Para Ahora, quién? pero ya vamos a avanzar, ya vamos a llegar allá. Ay. Bueno, vamos a ir avanzando. En el libro de Daniel es un libro que, como ya lo comenté, se escribió aproximadamente en el siglo II y que ese libro estaba escrito prácticamente en 3 partes, en tres idiomas, que era griego, en hebreo y en arameo. Ahora, ese libro tenía 2 versiones, habían 2 versiones de Daniel. Estaba la versión más antigua, que se conoce como la versión de la Septuaginta, que es la versión en griego de Daniel,
la versión más antigua del libro de Daniel es el de la Septuaginta. Y estaba la versión que se escribió entre el siglo, a finales del siglo I, comienzo del siglo II o mediados del siglo II, que se conoce como la versión de Teodosión. Ahora, cuando se hizo esta recesión, ocurrió algo que cuando se comenzó a traducir la Biblia oficial en el Nuevo Testamento, en especial el texto de Daniel, los traductores descartaron la Septuaginta como traducción referente a lo que es el libro de Daniel. Y ellos se fueron por la traducción moderna que se conoce como la versión de Teodosión. Ahora, ¿por qué se fueron con la versión moderna de Teodosión y no con la versión de la Septuaginta en el libro de Daniel? ¿Por qué? Porque en la versión del libro de la Septuaginta, el Hijo del Hombre en ningún momento se le atribuye a que es Jesús. En ningún momento, ni siquiera en el texto se le puede reinterpretar. En el texto de Daniel capítulo 7 se le puede reinterpretar como un texto que pueda ser asignado a Jesús. Sino que más bien todo lo contrario. En la Septuaginta, cuando usted lee el texto de Daniel 7, el Hijo de Hombre que aparece allí es Yahvé. Y el anciano que aparece allí dentro de esa traducción, que tiene un vestigio bastante antiguo, bueno, y de eso saben los grandes especialistas de crítica textual y en cuanto a lo que es el texto allí que habla de ese anciano, sabemos que es Elohim, ¿no? Pero que bueno, ya dentro de lo que es la traducción ya tardía que se hace de Daniel, ya no se lo puedes atribuir a Elohim como ese anciano, sino que vendría siendo Yahvé. O sea que Yahvé viene siendo el anciano de día y el hijo de hombre que aparece allí en escena. Es Yahvé. Es Yahvé para el tiempo cuando se escribe el libro de Daniel. Pero ¿qué pasaba? Que como la traducción de la Septuaginta traducía el hijo de hombre como Yahvé, el cristianismo tardío, que es el cristianismo de la traducción oficial que ocurre en tiempo de Jerónimo, que es más o menos el siglo V, decidió irse por la traducción de Teodosión, donde deja abierta la posibilidad de que ese hijo de hombre no sea Yahvé, sino que sea Cristo. Javi, cuando hablas de Elohim, ¿te refieres al Dios Él, al lugarítico? Al Dios Él, claro, el Dios Él. El Dios del panteón cananeo, ¿no? Ajá, ok. En la antigüedad. Para hacer la diferencia entre Él y Elohim. Sí, exactamente. Otra cosa también aquí importante es que en el año de 1931 se consiguió un papiro que se numeró como el papiro 967, que data del siglo III. En ese papiro, el 967, aparece la descripción de Daniel capítulo 7 y se ve claramente cómo el Hijo del Hombre en Daniel es Yahvé o Jehová y no es lo que el cristianismo tardíamente reinterpretó como Cristo. Luego también apareció otro papiro que se conoce como el Códice C88, el cual tiene una versión muy parecida a la del 967, el papiro 967 de la Septuaginta, donde también nos hace ver claramente en el texto de que el Hijo del Hombre es Yahvé y no es Cristo. Esto es importante saberlo porque cuando vamos a nosotros a interpretar Mateo 24, en el versículo 28, 29, 30, en adelante, que dice, y verán al Hijo del Hombre, y vendrá el Hijo del Hombre en la nube, es Yahvé. Es Yahvé, o sea, ahí es Yahvé. Lo que hizo el cristianismo es reinterpretar tardíamente y decir que es Cristo, pero es Yahvé de quien se está hablando ahí. Ahí de quien se está hablando es de Yahvé.
sea, el Hijo del Hombre siempre viniendo en las nubes, Yahvé. En la antigüedad siempre fue así. Y de hecho, cuando nosotros vamos a Isaías, capítulo 66, 15, donde dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con su llama de fuego. El Salmo 96, 13 dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Fíjense que está utilizando las mismas expresiones que se utilizan tardíamente como una reinterpretación del cristianismo, para darle atributos a Cristo. Y cuando dice en Oseas, ponga tu boca trompeta, como águila vienen contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Las mismas palabras que el cristianismo reinterpretó tardíamente, que también aparecen allá en Tesalonicenses, cuando dice con voz de mando, con trompeta, ¿entendés? O sea, en las mismas palabras están tomando atributos de Yahvé para asignárselo a Cristo, muy tardíamente como texto de reinterpretativo. Pero cuando se habla de trompeta, cuando se habla de águila, cuando se habla de venir, cuando se habla del día del Señor, cuando se habla y vendrá con fuego, es siempre Yahvé, no es Cristo. Siempre ha sido Yahvé. Y los judíos del tiempo de Jesús lo interpretan de la misma manera. Porque para el tiempo de Jesús, cuando Jesús está con ellos ahí, Jesús todavía no está divinizado. O sea que ellos no pueden pensar que es Jesús, porque Jesús está con ellos ahí. Es un tipo común y corriente con ellos, comiendo, durmiendo. O sea, ellos no pueden pensar de que es Jesús quien va a venir, porque para ellos ni siquiera Jesús es el Mesías. Es un profeta común y corriente de Galilea que ha llegado a Jerusalén. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro y en mente. O sea, no podemos salir del patrón que Mateo nos está presentando dentro del texto. ¿Y dónde podemos ver eso? Bueno, lo podemos ver en Santiago, por lo menos cuando habla Santiago capítulo 5, versículo 7, cuando dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué dice el cristianismo? Que la venida del Señor, que es donde dice la palabra parusía, que está muy mal traducido, dice hasta la venida del Señor. La gente cree que la venida del Señor es la venida de Cristo. Y no se está refiriendo ahí a eso. Se está refiriendo a la venida de Yahvé, la presencia de Yahvé. Es Yahvé, o sea, el término aquí es la Yahvé. Y yo lo voy a demostrar por qué. Porque dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Verdad? Después dice, versículo 10 del capítulo 5, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿A qué profetas se está refiriendo el texto? Está hablando de los profetas antiguos que hablaron en nombre del Señor. Y estaban hablando que en nombre de Cristo. Está hablando en nombre de Yahvé, de Jehová. O sea, la venida que habla Santiago es la venida de Yahvé. No hay otra venida. La única venida que hay allí, o la presencia, se refiere a Yahvé. Muy mal traducida la venida. A veces se me sale ya por costumbre, ¿no? Claro, Pero por tradición. sí, es la presencia de Yahvé. Entonces, ¿los profetas hablaron de Yahvé o de Cristo en la antigüedad? No hablaron de Cristo, de Yahvé, de Jehová. En primera de Juan 2, 28, 29 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su presencia no nos alejemos de él avergonzados. Si sabe que él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Quién es justo? Yahvé. ¿Quién es nacido de él? Yahvé. O sea, porque si decimos que este es Cristo, entonces los que hemos nacido de él, entonces no somos hermanos de Cristo, somos hijos de Cristo. Y hijo de Cristo no aparece en la Biblia. Está hablando de hijitos. Hijitos en la Biblia siempre se refiere a su padre como Yahvé. Si se está refiriendo a hijitos es porque su padre es Yahvé, es Jehová. O sea, y cuando está hablando de para que en su venida, no está refiriéndose a la venida de Cristo, está hablando de la venida de Yahvé. Entonces, Javi, no hay segunda venida de Cristo y cuando se refieren a la venida del Señor es a la venida de Yahvé en aquel tiempo. Yahvé. Claro, por supuesto, cuando Yahvé vino a los babilonios, en tiempo de los babilonios, cuando Israel fue primero con los asirios, y hay profecías allí que aparecen que ahora y vendría el día de Jehová, ¿y cuál era el resultado?
que Israel había sido cautiva por los asirios. Después pasó con los babilonios, en tiempo de Nabucodonosor, ese tipo, el tiempo ese de Babilonia. Y también igual, profecía contra Judá. Y ¿qué sucedió? Que apareció el ejército, que los judíos entendieron que era Yahvé, que había llegado a través del ejército, se les había aparecido, los habían destruido, porque bueno, ellos sacaron sus propias conclusiones y dijeron, bueno, nos portamos mal, hicimos esto, hicimos aquello, adoramos a ídolos. Por lo general siempre era por eso. El tema era mucho con la adoración de falsos ídolos y otros ídolos, ese tipo de cosas. O sea, siempre ha sido el tema siempre ha sido es que cada vez que Jerusalén, cada vez que Judá, cada vez que Israel ha sido sitiada, porque fue sitiada muchísimas veces en la antigüedad, ellos decían, ese es Yahvé que nos está castigando. Ese es Yahvé que nos está poniendo mano dura para que corrijamos el problema. Le estamos faltando a los decretos, a las leyes. O sea, siempre el tema fue así. Y el momento más, digamos, más cercano a ese evento se había dado 200 años antes de Jesús, aproximadamente casi 200 años, con Antíoco Epifanes. Entonces, ¿qué había sucedido? Que habían sitiado a Jerusalén por 3 años y medio, la habían hecho cautiva. ¿Y qué sucedió? Lo mismo. ¿Qué sucedió después de que Jesús muere? ¿Por qué Jesús dice en Mateo 24:34, no pasará esta generación antes que todo esto acontezca? Porque Jesús muere en el año aproximadamente entre el año 30, y resulta que en el año 70, 40 años posterior a su muerte, que es lo equivalente a una generación dentro de la Biblia, 40 años, que puede ser simbólico, también puede ser literal, exactamente. El hecho es que 40 años, el número 40, representa una generación. Sucede la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cómo se le llamó a ese día? El día de Yahvé. ¿Cómo se le llamó a ese día? Lo que dijo Juan el Bautista, la ira venidera. ¿Cómo se le llamó a ese día? Lo que dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Cuando venga el Hijo del Hombre, Yahvé. No pasará esta generación cuando venga Yahvé. Es más, te lo voy a poner, ve, aquí cuando leemos Mateo capítulo, déjame aquí, cuando leemos Mateo capítulo, me quiero salir aquí un momentico, quiero ir aquí, disculpa que me vaya. Si leemos, por ejemplo, el versículo, a ver, ya vamos aquí más abajo. Yo quiero que vamos aquí. Versículo 39, dice, versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, eso es Mateo 24, casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién vino el día del diluvio? ¿Quién fue el que provocó el diluvio? ¿Quién fue el que provocó la inundación? Yahvé. Yahvé. Así también será la venida otra vez de Yahvé. Es lo que te quiere decir. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Así, o sea, de la misma manera como el Hijo del Hombre vino en tiempos de diluvio, así otra vez va a volver a venir. Claro. De la misma manera, o sea, trayendo juicio al pueblo de Israel. ¿Y cuándo sucedió? En el año 70, según Flavio Josefo, según lo que dice el libro, la historia de la guerra de los judíos de Flavio Josefo. Ajá, y es entonces ahí el error que también cometen los preteristas de creer que Cristo llegó en el año 70. Claro, porque el preterismo comete un error garrafal, muy garrafal, porque para el preterismo, Cristo y Dios son una misma cosa, manejan una idea trinitaria. Y obviamente, al ser Cristo y Dios, o Jesús ya divinizado, y Dios una misma cosa, obviamente que si son lo mismo, cuando viene Yahvé, viene también Él, juntamente con Yahvé.
Pero esa concepción no se maneja todavía en el siglo I. O sea, aunque haya una idea dentro de los textos que hacen ver de que pareciese que Cristo y Dios son una misma cosa, realmente no es así. En el siglo I todavía Jesús es o sea, dentro de lo que es vamos a decir, el cristianismo primitivo, muy mal llamado cristianismo primitivo, por cierto, Jesús todavía sigue siendo un hombre, o sea, para ellos es un hombre, solamente es el Mesías, pues. Javi, ¿por qué muy Y, mal y llamado la idea del Mesías, cristianismo y la primitivo? idea del Mesías es una idea muy tardía también, como tal. Javi, Dígame. ¿por qué está mal llamado cristianismo primitivo? Porque es que el cristianismo es un término muy tardío, del siglo II. Es un término que, bueno, aunque aparece en el libro de los Hechos, el problema aquí es que creemos que el libro de los Hechos fue escrito en el siglo I. Y realmente el libro de los Hechos no fue escrito en el siglo I. Aunque hay relatos del siglo I, el libro de los Hechos no fue escrito en el siglo I. El libro de los Hechos fue escrito o se comenzó a escribir probablemente a mediados del siglo II. Ahora, a mediados del siglo II, ese término sí se le atribuían a ese grupo cristiano. Pero en el siglo I era un grupo común y corriente judío que seguían una idea muy diferente a los fariseos, a los saduceos, y que pensaban de que Jesús era el Mesías, un Mesías judío. Que también ese es otro tema, un tema también que es bastante controversial, porque la idea del Mesías, el Mesías tiene muchas caras dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Tiene varias caras. Tiene una cara terrenal, tiene una cara que no es terrenal, tiene varias connotaciones. Y eso también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, las diferentes caras que se le presentan o que se presentan en relación a lo que es el Mesías. El Mesías tiene varias caras. Pablo tiene una idea, los evangelios tienen otra idea de lo que es el Mesías. Y entonces hay que ir a analizar cada cara de manera particular e individual. Claro. Bueno, bueno, aquí sabemos ya, es la venida de Yahvé, o sea, de Jehová. Bueno, aquí hay algo, aquí hay como decimos nosotros, una triquiñuela textual que hicieron los copistas, porque recordemos que los textos que hoy tenemos hoy en día, por ejemplo, Reina Valera de 1960, que es el texto que se conoce como el texto Receptus de Erasmo, que sabemos también por la evidencia histórica de que ese texto Receptus que Erasmo elaboró provienen de manuscritos muy tardíos, después del siglo IX, X, XI, XII, manuscritos del siglo XIV. Estamos hablando de manuscritos muy tarde. Ya manuscritos donde ya han pasado por una gran cantidad de manos, ¿no? Y que esos manuscritos hoy en día ya han hecho prácticamente un filtraje, una limpieza a muchos elementos que causaban algún tipo de controversia dentro de los manuscritos más antiguos. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque en el capítulo de Mateo 24, dándole continuación al mismo relato del tema de la destrucción del templo, fíjate que Mateo 24, versículo 36, según el texto Receptus, dice de esta manera, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y omite ese texto Receptus, omite la expresión y el Hijo, ni el Hijo. Ni el Hijo no aparece en el texto Receptus de la versión Reina Valera 1960. Y obviamente, y otras versiones también. Estoy utilizando la Reina Valera porque, bueno, es la versión que es más universal aquí en América Latina, ¿no? Entonces, el texto que Erasmo toma es un texto que donde compone el Evangelio de Mateo, es un texto del siglo XII, donde ya para el siglo XII
la expresión ni el hijo en el manuscrito ya no aparece. Pero, como dice por allí el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. ¿Qué sucedió con la crítica textual? La crítica textual se fue a los documentos más antiguos, en este caso el texto receptus, el códice sinaítico, que es el texto que hemos tomado como base, y revisando el códice sinaítico vemos que la expresión ni el hijo que aparece en el códice sinaítico se encuentra. O sea que el códice sinaítico en el momento cuando fue redactado no obvió o no omitió la expresión ni el hijo, que es la que tengo aquí resaltada en rojo, donde dice, pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el hijo, sino solo el Padre. La pregunta es, ¿por qué no dice ni el hijo del hombre? ¿Por qué dice ni el hijo? Porque ni el hijo es Jesús solamente. Claro. Ni los ángeles de los cielos, ni el hijo. O sea, Jesús no sabe tampoco porque es un hijo. O sea, él no está hablando, o sea, no es el hijo del hombre que viene en las nubes. Es el hijo de carne y hueso. Ni el hijo, sino solo el Padre. ¿Qué sucede? Esa expresión, ni el hijo, para el texto receptus era muy problemática. Porque entonces ahí donde queda Jesús como Dios. Como Dios. O sea, Dios ahí, Jesús no tiene un atributo de saberlo todo entonces. Claro. No ha llegado todavía a ese nivel. Por tanto, estamos hablando aquí de un texto que todavía conserva algunos vestigios antiguos y que, bueno, cuando el códice sinaítico comienza las primeras redacciones, cuando se comenzó a elaborar, todavía había muchas cosas teológicas, más que todo el tema de la divinización de Jesús, que no estaban muy bien definidas. Habían definido algunas cosas, pero no se habían definido muchas cosas, y entre esas cosas del tema de la divinización, los textos todavía no podían ser cambiados de manera drástica. Por eso es que hay todavía como una serie dentro de los textos todavía hay como capas un poco más antiguas que han quedado allí y que no se pudieron borrar porque, bueno, ya hay un tema ahí de tradición, ¿no? De que ya no lo podéis eliminar porque ya la tradición lo conoce. Entonces, buscaron solamente borrar algunas cosas en las redacciones posteriores, de manera de que, bueno, buscar la forma de crear una teología lo más parecida posible a lo que ya se había determinado como la idea de la divinización de Jesús, pues. Entonces, pero quedaron algunos restos por allí que todavía hoy en día se pueden analizar, como por ejemplo este resto de ni el hijo tampoco lo sabe. Entonces, de allí tú puedes sacar esa deducción, ya va. Si el hijo no lo sabe, entonces en esta época todavía el tema de la divinización no está todavía, vamos a decirlo así, canonizado como idea teológica. ¿Sabes qué me llama la Se había atención, hecho concilio Javi? y todo, pero todavía hay grupos que, de hecho, según la historia, dicen que después del concilio de Nicea se hicieron otros concilios posteriores, donde estaban los arrianos, porque los arrianos, que eran los que negaban la naturaleza divina de Jesús, ellos hicieron concilios posteriores y de hecho la mayoría de los, digamos que de quienes, a ver, ¿cómo te lo explico? El grupo mayoritario, vamos a decirlo así, de cierta forma, que tenía mucho poder, era de la línea arriana. Lo que pasa es que los arrianos lo fueron desplazando hasta que terminaron siendo la minoría. Pero el grupo arriano era uno de los grupos más antiguos, y no solamente que eran antiguos, tenían mucho peso teológico. Y por eso es que fue el tema del tema de Nicea, no nace en Nicea, nace mucho más, o sea, nace antes de Nicea, en otros debates anteriores. Lo que pasa es que Nicea es como que digamos que la reunión
oficial porque reúne una gran cantidad de gente, en este caso de obispos de todas partes, pero ya se habían hecho otras reuniones en relación a ese tema. ¿Me escuchas, Javi? Sí, dígame. Me llama la atención para los copistas, para los escribas, en aquel tiempo el atrevimiento de tocar un texto sagrado, si es que era sagrado para ellos, porque quitaban, añadían, eliminaban, o sea, si hubiese estado en la mente de ellos que era un texto sagrado, no lo habrían tocado, adulterado de esta manera. Mira, lo que pasa es que ese es ¿cómo te explico? El tema del texto sagrado, o sea, realmente nunca en la antigüedad se vio como que no se podía modificar, no se podía cambiar. De hecho, el tema del texto sagrado nace por el concepto de canonización. O sea, ya los temas, hay por lo menos, hay términos que se canonizaron, términos, ¿no? Que se le dieron dentro de lo que es la crítica, se le conocen como nombres sacros. Y dentro de la crítica hay un término que se utiliza que se llama nómina sacra. Y de hecho, cuando se elaboran manuscritos, hay una cosa muy interesante. Me gustaría algún día hablarlo porque es bueno y me gustaría compararlo con varios manuscritos. ¿Cómo es que el término Jesús y Cristo va evolucionando desde los manuscritos? Porque el término Jesús, a medida que se va haciendo más divino, vamos a decirlo así, el término va tomando dentro de lo que es la inscripción, va cambiando. Va cambiando y de hecho las nóminas sacras o los nombres sagrados como Jesús, María llegó a tener también su nómina sagra o su nombre sagrado, pues, su nombre divino, María, la mamá de Jesús. Pero cuando vos veis las citas de María tempranas en los manuscritos más antiguos, vos veis que el nombre no aparece con ningún símbolo de nómina sacra. Pero cuando ya vos leéis manuscritos del siglo VI, VII, ya se ve hay una identificación que hacen los copistas o los escribas, que es una línea superior en el documento para identificar lo que se conocen los nombres sagrados como Señor, Jesús, etcétera, que se conoce como la sigma lunar. Esa sigma lunar, que era un símbolo que tenía otro significado, ese símbolo llegó a tener un significado de nombre sagrado. O sea, toda expresión que llevase ese símbolo identificaba un nombre sagrado. Pero esos símbolos que se van añadiendo dentro de los manuscritos se van viendo dentro de lo que es el proceso evolutivo. Vos vais viendo el proceso evolutivo, vos vais viendo cómo el término va cambiando. ¿Por qué? Porque la teología va cambiando. Y los manuscritos, los textos no eran textos fijos. Los textos, la idea de que hoy en día tenemos más de 400.000 variantes en manuscritos del Nuevo Testamento es porque no tenemos un texto oficial. No hay un texto oficial. Si hubiese un texto oficial, no hubiese ningún cambio, no hubiese ninguna diferencia. Ni todos copiando por todos lados. Es más, fuese